Bien, bueno, iniciamos entonces la clase de hoy de 3 de noviembre, ya se termina el año, un año complejo, complicado, distinto, difícil, ¿no? Bueno, en la clase de hoy con Caro un poco la intención era adelantarla en vez de tenerla la semana próxima, tenerla hoy, como para poder, no digo hacer un cierre, pero sí tocar algunos de las temáticas que abordamos, algunos de las aristas que abordamos de la temática de hábitat. En la primera instancia, yo lo primero que quiero hablar es del tema del trabajo final, así están todos presentes, hablamos bien de un poquito de la idea que tenemos con Caro para que puedan avanzar en el trabajo final. En la segunda parte tenemos un par de placas que un poco registran esas definiciones de hábitat que hemos ido transitando en este tiempo, y de esa manera nos queda hacia adelante seguir pensando en el tema, ¿no? Es un tema abierto y creo que ha sido, en términos generales, en lo que puedo aportar y que lo hemos charlado con Caro, ha sido un año muy interesante en cuanto a las distintas miradas que ha tenido el espacio curricular, porque realmente han sido miradas que han dado varias definiciones de distintos lugares, desde una lógica de la interdisciplina. Uno cuando lee los foros, cuando comparten ahí, está muy bueno el laburo que se logró este año. Tomando en cuenta la enorme dificultad de la distancia, la plataforma, esta cosa rara y aburrida por ahí que tiene esta cuestión virtual, pero el contenido que ha tenido, la ida y vuelta, ya sea en la monografía, o en los trabajos escritos, o en el foro, o en las mismas charlas, inclusive hasta con la presencia de Fernando Murillo en una de las clases, me parece que ha sido muy amplia la mirada, y eso me parece que está buenísimo. En eso, Caro, también te dejo que metas ahí tu impronta. Sí, sí, no, a mí me encantó, además ha sido un grupo grande y diverso de muchas carreras de la uni, y me interesa siempre leerlos, y bueno, como les digo, por ahí acá son más algunos los que participan que otros, y está bueno cuando uno los lee, entiende la reflexión, entiende hacia dónde van, entonces después de estas instancias de foro o trabajos prácticos, está bueno hacer esas devoluciones porque sabemos mejor por dónde van esas cabezas, que por ahí no se animan tanto a charlar acá. Pero bueno, sí, la verdad que a lo que ha sido este año, a diferencia de los otros, yo estoy muy contenta, y bueno, también obvio que quiero escuchar qué opinan ustedes, si les gustó, si más o menos fue por las expectativas. Al ser un espacio curricular opcional, digamos, me parece que también está bueno escuchar de ustedes qué les pareció. Cuando quieran. A mí me gustó mucho, la verdad. No sabía bien de qué se iba a tratar, más allá que leí el programa y todo eso, pero bueno. Y la verdad que me gustó mucho sobre los temas que fuimos viendo, el material que tuvimos que leer o los trabajos que tuvimos que hacer. La verdad que muy bueno, o sea, superó mis expectativas. Bueno, iba a decir lo mismo, como no sabía de qué iba a tratar el espacio, no sabía qué autor íbamos a leer, nada, y la verdad me voy súper contenta, y creo que nosotros por lo menos de desarrollo que vemos tanto el territorio, tanto los aspectos sociales, eso es como una nueva visión también sobre el territorio, la última parte tuya, Caro, de perspectiva de género me encantó, creo que reaportas en la materia en ese sentido y me voy súper contenta. Ya hice otra optativa a principio de año y con esta como que siento que no me costó, no renegué, me enganché, me gustaron las clases, así que muy lindo y felicitaciones a ustedes dos. También. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, Juan. Sí, bueno, en mi caso que vengo de ciencia política, bueno, es como una de
primeras aproximaciones que tengo, lamentablemente, por ahí en cuestiones de territorio, de hábitat, y por eso también me interesó hacerlo optativa, digamos. Y también súper conforme con los resultados, bueno, por ahí las devoluciones de la monografía o del foro, como que también te incentivan a investigar un poco más y adentrarte un poco más en estas cuestiones de hábitat, que bueno, las vemos todos los días y convivimos con ellos, pero por ahí nos falta como esa lógica también de los autores de pensarlo desde distintas perspectivas. Y bueno, eso nos ayuda también los distintos trabajos como este de género o el rol de la mujer en las ciudades. Es interesante y nos da mucho para pensar. Así que también súper conforme con lo optativo y no me arrepiento de haberme anotado, digamos. Así que muchas gracias a Javier y a Caro, que excelente su labor durante la cursa. Gracias. Yo me quedé también bastante conforme con el espacio curricular. Estoy muy desorientado todavía con muchos de los textos, porque considero que es como una perspectiva muy distinta a lo que uno suele tener en sociología, a teorías más globales y a aplicaciones más en planos teóricos que pragmáticos. Y la verdad que me quedé con ganas de más, de hecho, me gustó mucho y me quedé con ganas de seguir avanzando en un montón de temas, siento que se me abrieron un montón de herramientas y preguntas sobre cómo funciona la idea de pensar el hábitat, y siento que está bueno poder pensar desde esa perspectiva. Buenísimo. Qué difícil que es tomar la posta y empezar a hablar en el ámbito de la virtualidad. Por lo menos yo soy muy acaparat y me resulta complejo dar el primer paso. Más allá de eso, me gustó la materia, me agarró un momento de estar definiendo hacia dónde voy a orientar el final de la carrera, entonces me dio muchos instrumentos en ese sentido, por lo menos de ese lado me llamó la atención la amplitud de cosas. Por ahí hubiese estado interesante ahondar en alguno de los temas, pero estuvo bueno la variedad, digamos. Me gustó la lógica del seminario de generar producción, que no sea un seminario de, bueno, leemos tal texto y lo discutimos, que está bueno, tiene contribuciones eso, pero que te pongan a producir, te permite dar cuenta de tu capacidad creativa y las devoluciones en ese sentido, bueno, te ayudan a tomar un poquito de confianza. Y bueno, aparte de eso, yo por lo menos me perdí las 2 primeras clases en vivo, entonces me sirvió mucho la predisposición a grabar las clases, y más allá de que el formato virtual permite esa posibilidad, hay muchas materias que son, no sé qué término usar, pero excluyentes o, bueno, nada, egoístas capaz, y estuvo bueno poder acceder a eso, de hecho ir atrasando las clases, poder como retomar algunas cosas centrales. Y bueno, nada, ojalá que haya alguna cuestión complementaria durante la primera mitad del año que viene. Yo la verdad participaría con gusto. Les giro la posta a ustedes que están en su rol. Sí, ya tenemos que organizar de nuevo las jornadas de hábitat que se dieron el año pasado, y bueno, este año con toda la complejidad, pero ya lo tenemos en la agenda. Esperaremos. Gracias. Sí. Y por ahí, Caro, en el año que viene puede ser un año para alguna jornada de desarrollo con un frente de hábitat fuerte y sumar varios temas. También puede ser una linda iniciativa. Piénsense. A mí me gusta esto de que lo puedan relacionar con lo que están haciendo en la carrera, con otras materias, con otras discusiones. Me parece, o por lo menos hacia ahí va yo, o era mi interés en el por qué participar acá y contribuir a la cátedra. Y bueno, me interesa que sobre todo hay muy buenas producciones, chicos, o sea que, chicos, chicas, sigan, o sea, si les interesa el tema, les gusta, se da un congreso, hay un espacio, puedan seguir investigando y sumando y abriendo discusiones, porque para mí sería algo importante es que son tantos temas, son integrales y demás, y está bien esto que vos decís,
Pablo, de que es verdad, es un abanico muy grande, es poco el tiempo, la dinámica hace que tampoco podamos ir a profundizar cada uno como nos hubiese gustado los temas, pero así todo creo que hemos podido dar un abanico importante. Sí que se animen a presentarse en ponencias, a escribir. Está bueno el ejercicio y es una buena forma de bajar todo eso que vamos pensando y que vamos trabajando en distintas cátedras, ir articulándolos, y estas miradas de la integralidad por ahí ayudan bastante. Bien, ¿alguien más que quiere aportar algo o avanzamos con el tema del trabajo final y la idea? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Meli. Por ahí es mi primera aparición virtual porque justo coincidía con un par de actividades los martes en este horario. Pero bueno, antes que nada me parece fundamental agradecerles todo el acompañamiento, sobre todo en estos contextos que son tan complejos y en donde se ponen a jugar otras cuestiones, tanto lo emocional, tanto como la salud mental integral al momento de incorporar saberes y de poder sobre todo después exteriorizarlos en producciones, en trabajos. Creo que bueno, ante todo agradecerle mucho a Caro que me estuvo acompañando en eso. Y bueno, la realidad es que me interesó muchísimo la optativa. Creo que tiene un montón de teoría y de instrumentos que nos pueden acompañar al momento de encarar o de encauzar algunas temáticas. Y antes que nada, me parece que, por lo menos en mi proceso de transitarla, me resultó muy interesante el poder comprender desde la parte más teórica un montón de procesos que sobre todo en este último tiempo han transcurrido y que siguen transcurriendo y tensionándose, y por ahí poder contrastar un poco la realidad con lo teórico, lo académico. Este año personalmente fue como una crisis bastante profunda en ese aspecto, en el decir, bueno, están sucediendo tantas cosas y sin embargo uno tiene que sentarse a producir, a leer, y bueno, y creo que fue una de las materias que más me acompañó en ese proceso. Y bueno, y creo que sí, también con algo me voy es la importancia y el compromiso desde el ámbito académico de poder sistematizar ciertas experiencias para también, sobre todo en los espacios institucionales y en la universidad, poder disfrutar otros sentidos, poder habitarlos desde otro lugar y poder llenarlo de otro tipo de contenido y de otras experiencias que bueno, por ahí estuvimos tocando en cada uno de los ejes que pudimos abordar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Meli. Sí, la verdad que ha sido un año con mucho, perdón, con muchos temas para contrastar realidad y teoría. Y bueno, un poco también es ver cuáles son las capacidades, cuáles son esos objetivos, ver qué puede hacer un gobierno para ir solucionando, qué miradas tienen que incorporar y bueno, llevar también un poco las militancias a estos espacios en discusión para poder abrir los espacios de toma de decisiones. Me parece que está bueno poder irme echando, porque en fin somos ciudadanos, así como son estudiantes y están en ese proceso, pero no dejamos de ser parte de esta ciudad compleja, ¿no? Entonces, entendernos así está bueno. Bien, tomando nota de lo que nos van diciendo, que bueno, agradecerles por lo que nos plantean. Muchas veces estos sistemas en virtualidad desorientan a los profes, lo veo como coordinador de la carrera, lo charlo con los profes de desarrollo, que es con los que tengo más contactos, y hay algunos que han absorbido la virtualidad de una manera muy, muy positiva y muy rápida, y hay otros que les costó muchísimo más, ¿no? Absorber la lógica de la virtualidad y de cómo moverse y cómo por ahí no hay que ser tan estructurados cuando uno está en la virtualidad tratando de ver del otro lado de la pantalla la situación, que es difícil verla, es muy difícil verla. Tanto en lo académico como en el trabajo también que me toca en la Secretaría de Planificación, donde trabajamos en proyectos de urbanismo, de arquitectura y demás, y que la distancia no te permite ver algunas cosas que le pasan a tus compañeros, ¿no? Bueno, esto también es parte de lo que hoy nos está pasando y nos atraviesa.
por ahí, tomando estas pautas, estas definiciones que nos cuentan, la idea sería ahora contarles un poquito la idea del trabajo final y de alguna manera que esa vivencia que ustedes han tenido en la asignatura y sobre todo en la lectura de la temática, en lo que conocían antes de entrar a la materia y en las aristas que de alguna manera fuimos viendo en la materia, puedan generar desde ahí el trabajo final, el trabajo integrador. La propuesta que hacemos para el trabajo integrador es generar una monografía, porque nos parece que es una de las maneras de poder mostrar en un documento aspectos que tengan que ver con lo que vimos en la materia o en alguna de las líneas que a algunos de ustedes les despertó la temática y que pueden sumar alguna información complementaria, si se quiere, en función de la propia formación que tienen o de alguno de los aspectos que les gustaría profundizar, como recién decía. Punto de partida es, bueno, tenemos 5 grandes temas dentro del campus virtual que hemos visto y ustedes pueden tomar 1 o 2 temas, en términos, son temas muy amplios, si hablamos del derecho a la ciudad es un tema muy amplio, si hablamos del tema de la ciudad del cuidado y la mirada de género también es un tema muy amplio, etcétera, etcétera. Pero digo, partiendo de algunos de los, digo yo, textos obligatorios, pero podrían sumar textos complementarios y o textos que ustedes crean que son interesantes, para armar una monografía que esté en el orden de las 10 o 15 páginas y que nos puedan contar acerca de la temática del hábitat. Pueden hacerlo desde la vivencia, desde las trayectorias que traen ustedes, o hacerlo desde esos elementos que han podido absorber, visualizar, leer en estos tiempos, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Y queremos aprovechar el martes que viene y el que sigue para hacer un encuentro de este tipo y que nos cuenten desde dónde lo van a preparar. Aprovechar que no sea una clase más de parte de Caro y mía, que les planteamos algo, sino que sea más bueno, mira, a mí me gustaría trabajar este tema desde este lugar, con esta mirada del hábitat, y me parece que puedo hacer un análisis desde esta mirada que tengo, que posiblemente no es definitiva, que la tenga que complementar, y es algo que voy a seguir construyendo para adelante, pero que va en esta línea, y que nos puedan hacer también como que podamos hacer un trabajo preliminar en 2 encuentros. El martes que viene y el que sigue, lo podemos hacer de 16 a 17 horas, donde nos puedan contar desde dónde avanzarían y cuál va a ser la arista, porque lo que cada uno de ustedes pueda decir ahí en poquitos minutos, le sirve al otro compañero para también ver qué mirada tienen del tema, qué mirada o cómo han absorbido alguna temática, o qué les despertó esa arista del hábitat y el desarrollo territorial para poder profundizar. Sí, yo les diría también que pueden tomar, si alguna de las monografías, esto que decían recién, de que, bueno, los motivó a seguir escribiendo, además, si quieren agarrar algo de eso y seguirlo desarrollando también, es válido y lo pueden hacer. Y, bueno, aprovechen estas clases de consulta, que si bien, bueno, la idea es que si no pueden, bueno, está bien, pero sí van a ser los canales y el espacio en el que nos pueden decir, miren, yo quiero ir por acá, pero tengo dudas, o esto del concepto no me quedó claro, o tengo esta idea, ¿qué piensan ustedes de articularlo o no? Aprovechenlo porque son instancias donde hay un ida y vuelta mucho más práctico, ¿sí? Si no, después es mails y demás, y se vuelve un poco más tedioso. Y además, porque vamos a presentarles una modalidad un poco distinta de cómo presentar este trabajo final en relación a otras materias. ¿Sí? Javi, ¿querés, lo contamos vos o lo cuento yo? ¿Querés que lo mostramos en pantalla ahí? Es una guía muy breve, pero un poco... Claro. Bueno, van a tener que hacer una nota en la radio. No, aquí. No, la intención es no cargarlos. Es simple. Sí, es re simple. Sí. La intención es no cargarlos, estamos en un fin de año muy complicado, sabemos que muchos de ustedes están en sus trayectos finales de la carrera, entonces la intención es un poco que aprovechen de ahora que ya van a tener todas las consignas hasta el 20 de noviembre,
o sea, tenemos unos 17 días por delante para avanzar en esa monografía, pero ustedes nos la tienen que entregar ese 20 en un formato preliminar. ¿Qué significa este formato preliminar? Que no va a ser lo último, que no va a ser la versión más acabada, no necesariamente tiene que estar del todo definida, pero sí tiene que tener algo de contenido para que nosotros podamos leerlo, hacerle una evolución, decir para dónde ajustar y que no. Sí, a ver, no tiene que tener el formato final, puede que no llegue a conclusiones, pero sí interesa que vayan agregando qué bibliografía, por qué temas, que nos digan con un tema definido hacia dónde van a ir. ¿Sí? Claro, y me permito decir ahí que en la parte monografía preliminar, que sería esta especie de búsqueda donde ustedes van a ir desarrollándola. Como un anteproyecto de monografía. Claro, también pueden partir de una foto, de una imagen, de una toma de tierra. Por ejemplo. O de alguna imagen que les impacte, o de alguna frase que les impacte en la temática. O sea, el punto de partida lo pueden poner ustedes en esto. Y lo pueden compartir en esa construcción que podemos hacer en conjunto. El grupo más operativo puede decir, bueno, mira, yo tengo esta idea, pim, pum, pan, hago esto, voy en esto, y está fenómeno. También aceptamos una propuesta muy clara, porque por ahí hay algunos, mira, a mí me gusta, dentro de los temas que vimos, en la primera parte donde se habló sobre nociones de hábitat, y yo quiero laburar ahí. Y está fenómeno. Alguno puede decir, no, a mí me gustaría trabajar más alguna coyuntura vinculada al acceso al suelo y la problemática de la toma de tierra, y quiero hacer un trabajo más, no sé, periodístico, con algunos recortes, y lo laburo desde lo periodístico, de cómo lo hemos vivido esto, Caro. ¿Te acordás cuando un estudiante de comunicación nos mostraba cómo se leía una noticia y el titular marcaba una forma de hablar de hábitat, poner? Sí, en esto de que hablamos de lo simbólico y demás, pueden, a ver, en todo este abanico que hemos dado, ustedes pueden tomar donde se hayan sentido más cómodos o más interesados o más cuestionados tal vez, porque eso también es válido, y empezar a desmarañar ahí. Pero bueno, lo importante, como para que ustedes entiendan cuál es nuestra idea, es que por donde vayan a la idea, al 20 de noviembre nos tienen que entregar ese formato preliminar, diciéndonos, bueno, yo voy a ir por acá, quiero cruzar la nota periodística, o quiero cruzar no sé, toman lo que dijo alguien en la toma de Guernica y quieren decir, bueno, no, esto no se hace así, bla, bla, bla. Eso también es válido, por ejemplo. Pueden usar los insumos que quieran, lo importante es que sí o sí esté relacionado por lo menos a una de las unidades que vimos en todas las clases, ¿sí? Que no superen las 15 páginas. Dentro de las unidades que dice, que plantea Caro, este breve guía que les hicimos es simplemente el recorte de los 5 temas que les mencionábamos recién. El tema 1 de nociones del hábitat y su texto obligatorio de la situación actual de Rese, de Eduardo Rese. El tema 1.2, los instrumentos de gestión, con 2 textos, que uno de Rese y otro del consenso al hábitat digno, que eran los que están adentro del campo. Esto un poco repasar lo que tenemos ahí adentro. El tema 3, el derecho a la ciudad. El tema 4, nuevas áreas de intervención, con los 2 textos que preparó Caro sobre el derecho de las mujeres y el derecho a la vivienda. Y el tema 5, lo último que presentó Murillo respecto a la cuestión del derecho a la ciudad, los derechos humanos y algunos instrumentos innovadores que él propone como alternativas. Básicamente el formato de esa monografía debería tener estos 5 elementos. Insisto, esto es como criterios, ¿no? de cómo armarla. Bueno, esto es definir el título, hacer una introducción. En esta parte del formato de la monografía, como decíamos recién, si ustedes quieren poner como punto de partida una imagen, una foto, una frase, pueden partir desde ahí y después van haciendo esta construcción, ¿sí? Con estos parámetros para lograr la monografía final. Acuérdense, perdón Javi, antes de que pases el formato, de que cuando presentan una localidad, un caso que ustedes no están, o cualquier caso, así lo conociéramos, preséntenlo. Villa María, que está o no sé, la localidad donde sea, preséntenlo, porque en los TP anteriores
por ahí leíamos y el caso estaba súper bueno, pero no teníamos idea de dónde era. Entonces hagan esas, se acuerdan que yo en la clase siguiente les hice unas devoluciones en cuanto a formato, de poner carrera, poner nombre y todas esas cosas, por favor que estén, porque es el trabajo final. En esto también, en la propuesta de la monografía, no es un trabajo final de grado, no se vuelvan locos con una presentación de un nivel de profundidad o de búsquedas de relacionar cosas que no lo podrían colocar en 10 o 15 páginas. Es decir, si el nivel de reflexión que ustedes plantean es de dos temas muy complejos y tratan de hacer una relación y se van de mambo, no va a entrar en 10 o 15 páginas, posiblemente van a terminar generalizando cosas, porque también nos ha pasado en algún año que se trató de hacer una monografía relacionando temas de alta complejidad y se fue de mambo y no llegó a cerrar el tema. Tiene que ser algo como un trabajo final donde tomen algunas de las temáticas y hagan una relación, un análisis donde puedan tocar el tema en la profundidad que corresponde a una monografía de 10 o 15 páginas. ¿Se entiende eso? No es que nuestra intención de que hagan un trabajo final de grado con esto, ¿no? No, lo importante es por ahí que puedan ampliar esos trabajos finales que ya venían teniendo trabajos prácticos que ya venían teniendo unas 5 o 6 páginas. Bueno, pueden profundizar esos temas, pueden avanzar en otros, pero bueno, esto son 10, 15 páginas como máximo y eso incluye bibliografía y carátula. Bien, dentro de esa estructura nosotros vamos a analizar un poco la profundidad de análisis, donde ustedes mostrarán todas las lecturas que vienen haciendo, las participaciones en el foro y en la materia en general, que puedan dar cuenta de alguna conceptualización en algunos de esos ejes que tienen que ver con el hábitat y el desarrollo territorial que hemos visto y lo que puedan ampliar, y que puedan tener gráficos e imágenes que ilustren el tema, porque nos parece que también esa parte es interesante. La intención de tanto el martes que viene y el próximo, entonces, es tener un ida y vuelta con esas monografías en carácter preliminar. Nosotros vamos a generar en el campus un tema, ¿cómo lo habíamos puesto, Caro? ¿Temas 1.6 pusimos? Sí, creo que sí. No, 1.7. No, 1.6. Bien, hoy eso lo vamos a dejar listo. Va a tener un apartado que va a ser para que ustedes puedan subir ahí la monografía preliminar, que sería esta idea de monografía en construcción. Y después vamos a dejar, aparte de eso, para que el 20 o hasta el 20 de noviembre puedan subir la monografía final, que sería, bueno, ya la cerraron, está lista, entregan, tienen también, la lógica es que ese espacio de monografía final quede abierto para que lo puedan presentar, si no llegan para el 20 de noviembre, adelante. O sea, lo quieren presentar para el primer turno de examen, lo hacen. Lo quieren presentar en febrero, lo hacen. Siempre lo hacen en ese lugar para que nos quede en el campo, porque después para nosotros es mucho más fácil que no se traspapele, que no se pierda. Y un consejo que con Caro nos pasó otras veces es que a veces presentan la monografía un día antes de rendir o 2 días antes y no tenemos tiempo de leerla y de poder devolverla y de poder tomarnos el tiempo de tomarlo en serio lo que presentan, no nos da el margen. Entonces les pedimos que lo hagan una semana antes de la fecha de examen. Entonces, si tienen una fecha de examen, yo no tengo la agenda, pero vamos a suponer que sean para la primera semana de diciembre el turno. Bueno, una semanita antes la presentan en el campus y nosotros ya la vamos leyendo y hasta inclusive le podemos hacer un mensajito por el campus diciéndole, che, está bueno esto, te falta esto, lo que sea. Podemos hacer algún ida y vuelta, ¿no? Y además puntualizarles cuáles van a ser los puntos de defensa en la mesa, ¿no? Porque también, para que nos expliquen absolutamente todo, ir viendo. Pero bueno, esto es interesante, o por lo menos a nosotros nos parecía que podría estar bueno, que ustedes lo aprovechen este insumo, bueno, con todas estas características que les fuimos dando, pero bueno, no dejen de entregar algo, porque, a ver, nosotros hoy les vamos a contar quiénes son, que son casi todos los regulares, a quienes les falta alguna actividad por completar para pasar la regularidad, porque ustedes saben que nosotros tenemos que pasarles para que ustedes puedan rendir la materia y demás.
Y ese trabajo final, o sea, esa preliminar, esta entrega preliminar también cuenta. Es uno de los puntos más. O sea, no piensen que porque nosotros ahora les decimos esto, queda. ¿Sí? Sí o sí, por el 20 hay que entregar algo. Una idea mínima de, aunque sea. Sí, sí, totalmente. A ver, la defensa oral que decía Caro para turno de examen, sin lugar a dudas que la monografía es el elemento central de la definición de la nota, ¿no? O sea, ustedes tienen todo un trayecto de todo este cuatrimestre con un montón de avances, con notas del trabajo práctico 1, van a tener una nota del trabajo práctico 2, tienen devoluciones, y además notas conceptuales que hemos cargado nosotros con Caro desde los foros y de los distintos espacios. Pero la monografía, digamos, es lo que cierra un poco la nota de la materia y lo que se termina definiendo en la defensa, en todo caso, es un punto para arriba, un punto para abajo, pero no mucho más que eso. En definitiva, la monografía es la que termina cerrando la nota final de la materia. Y la defensa no es tampoco, es una defensa oral corta, práctica y a pie, con un ida y vuelta y nada más. No se piensen que va a ser una defensa oral de complejidad. Si la monografía múltiple choice nomás. Va en camino a tener una buena nota, sin lugar a duda eso. No, le vamos a hacer primero múltiple choice, después oral todas las unidades y... Es estricto, Caro es estricto. Le mete ahí presión, pero bueno, está muy bien. No. Bueno, la idea es eso, que puedan volcar todos estos aprendizajes y que, como les interesó, sigan por ahí. Bien, ¿qué nos queda de eso? Bueno, en cuanto a las fechas, a ver, nosotros para cargar regularidades tenemos tiempo hasta la semana del 17 de noviembre, inclusive creo que hasta el 20 de noviembre vamos a tener sin problema. ¿Querés que les diga quiénes son? Ahora, Caro, a ver qué tenemos en nuestra planilla. Bien, a ver, Esperanza, ya les voy diciendo por apellido, pero los tengo ordenados. Ya estarías regular, nos queda leer tu TP2 para poner nota. Sol Basualdo, falta la entrega del TP2. Yo esto hago una aclaración. Lo revisé hasta hoy a la mañana, ¿sí? O sea, los que entregaron después de las 11 de la mañana no los tengo acá anotados. Pero si ya lo entregaron, me avisan. Después, Sebastián está regular. Rocío también está regular. Martina Fuentes, falta el TP2 también. Ya lo entregaste. Bien, perfecto. Rosy, me habías dicho al principio de la clase que lo habías subido al mediodía, así que también estarías regular. Sí. Oriana Henry también está regular. Euge, falta, Euge Irigoitia, creo que se pronuncia así. Falta una evolución del foro 2 y el TP2. Si el Javi hoy, no sé si por las dudas, si no han estado al principio. Yo lo que foro, ya lo dejé. Yo hoy respondí a todo lo del foro, por lo menos hasta las 2:30 de la tarde. No, falta respuesta de ella al foro. Ah, bien. Lo que les quería decir es que el foro 2 ya está habilitado para que ustedes puedan subir ahí, ¿sí? Si les ha faltado algo. Juan Pablo Martínez también, falta el foro 2 y el TP2. Insisto en esto, que si ya lo entregaron, no hagan caso. Sí, lo entregué hace un rato. Bien, perfecto. ¿Quién más? Pili Ledesma está regular, Manu Lunari está regular, Juan y Madero falta el TP2, Pili Mercado está regular, Juanma Paredes falta el TP2, Mari San Millán falta el TP2, Simón Sella, falta el foro 2 y el TP2. Meli Sosa está regular. Gris, te falta el foro 2 y el TP2, pero ya sé que había estado con problema de conexión, así que vamos a esperar que eso se regularice. Augusto Solini está regular. Gonzalo Truco falta el TP2 y Damián Ventura falta el TP2. Y no sé si no me quedó nadie afuera, ¿verdad? Bien. Yo dentro de los que entregaron el práctico 2, Imaginar la Ciudad, que subieron en el día de hoy, Juan Pablo Iribar Martínez está, Sol Basualdo,
Bien. Rosana Gamba, Marina Bien. San Millán, Melina, Perfecto. Rocío Español, Agustina Tosolini y Sí, a los que yo les dije Ariel Peralta falta. Acosta fueron los que ingresaron hoy martes, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que hice la lectura hasta esta mañana, lo corté en las 11. Bien, y después Pero los que ya a los habían que llegado era Oriana, Pilar, Manuel, Sebastián, Juan Ignacio Madero y Esperanza Ojeda. ¿Faltó alguien de los que están presentes? ahí te digo, Juani. Juani, no me apareció. Si podés cargarlo de nuevo por las dudas, y si no, déjame que lo verifique. No está en el campo, Juan, el cargado. Estamos vos hablando de el TP2. trabajo número 2, Imaginar la ciudad, ¿no es cierto? Ujú. No está cargado tu trabajo ahí. Bueno, les decía que a todos los que yo les haya dicho TP2 y ya lo han cargado, desestímenlo, están regulares. ¿Sí? Era A para ver, que supieran. Perdón, una pregunta. ¿El foro va a estar abierto Va a estar para, abierto. bueno, regularizar la situación? Ujú. Sí. Perfecto. Acá, Caro, veo que Juan Ignacio Madero lo tiene cargado. Sí, está. Perfecto, Juan. Listo. Sí, que se quede tranquilo. No te preocupes, entonces. Bueno, pasadas las novedades. No, bueno, igual cualquier cosa, nosotros de todas maneras le vamos a decir. Perfecto. Perdón, Juanico. Sí, justo te mando una captura, Caro, que Ah. se cargó, porque, o sea, no Ahí me llegó. permite volver a cargarlo de nuevo por eso. No te preocupes. Muchas Sí, ahí gracias. lo vio Javi Disculpa. que estaba. No hay problema. Genial. Bueno, no se preocupen, la idea es que puedan completar todas estas actividades de acá también hasta el 20, nosotros el 20 pasamos regularidad, por eso también les digo que es importante tener las monografías, y bueno, eso por mi parte, Javi. Bueno, en función del tema, regularidades, cómo rendir, la nota también la vamos a charlar con Caro, ¿no? La nota, nosotros ponemos regular y después vamos a juntarnos a charlar un poco todo el proceso. Sí, no somos muy de notas. Eso se define al final del partido, digamos, se define la última semana. Pero digo, ¿tienen alguna duda respecto a, no nos pregunten porcentajes de si lo práctico más en la monografía hay que sacar porcentaje, porque eso en realidad es más una charla que hacemos con Caro y decimos, bueno, en función del desempeño en distintas instancias, etcétera, y ahí hacemos una valoración, es una cuestión más cualitativa de parte nuestra. Sí. Por supuesto que las notas de los trabajos prácticos Sí, tienen que estar, porque nos los pide el sistema. Suma, sí, o sea, los prácticos son la parte más fuerte y después la monografía final es lo que termina inclinando la balanza. Sí. Pero bueno, quédense tranquilos que todos están aprobados. ¿Alguna pregunta o duda respecto a lo que charlamos hasta acá? Bien, bueno, si no hay ninguna, igualmente vamos a seguir en contacto. No es que estamos cerrando la persiana, no se me van a perder, que acá dijimos nos vamos y no nos vamos, seguimos estando. No. A ver, tenemos 3 o 4 placas que queremos mostrarles que tienen que ver un poco como, no sé si entenderlo en todo caso como un pequeño, no sé si repaso, pero sí algunos elementos del proceso analítico que hemos tratado de llevar adelante en este tiempo y donde hay ciertas dimensiones que se van cruzando y que vimos en una instancia, vimos en otra y se van relacionando con respecto a la temática de hábitat y desarrollo territorial. Les vamos a hacer esa presentación y la vamos a comentar. Cuando ustedes quieran pueden también interrumpirnos. Voy a arrancar yo. Y después Caro también va a hacer algún aporte ahí. Bien, ahí están viendo, ¿verdad? Sí, Javi, se ve bien. Bueno, algunos de los aspectos donde nosotros hemos puesto el foco en la temática del hábitat integral. Bueno,
esta idea de por ahí hacer un avance en diferentes dimensiones y que este avance en diferentes dimensiones nos permita, de alguna manera, no sé si dar luz respecto a la temática, pero sí abordarla, avanzar en poder abordarla tanto en términos teóricos como en términos prácticos de lo que leemos y entendemos en nuestras localidades y en nuestras ciudades. En este esquema síntesis, lo que tratamos de plantear es cómo el primer paso, que estaría en el primer recuadro de la mirada territorial, al menos deberíamos, para hacer un análisis del territorio, mirar la situación del acceso al suelo y la vivienda en un lugar determinado, situar el análisis del acceso al suelo y la vivienda y allí avanzar con diferentes metodologías en detectar cuáles son esas inequidades y o desigualdades que se dan en los procesos urbanos y habitacionales. Aquí hay un esquema muy básico de por ahí algunas lecturas que se pueden hacer desde los sistemas de información geográfico, que ayudan mucho a la hora de hacer lecturas en el territorio, y de qué sucede en diferentes territorios, ya sea en las zonas de transición, como vimos en las zonas periurbanas, en las zonas periféricas de la ciudad, y cómo también hay algunos desajustes en áreas centrales o en áreas pericentrales, con instrumentos que podemos utilizar, como por ejemplo son los análisis que hacíamos, o les mostrábamos cómo se hacían a partir de un censo que miraba el territorio y daba datos de aspectos que tenían que ver con el déficit habitacional o que tenían que ver con algunas deficiencias a partir de que las personas o las familias no llegaban al acceso al suelo y la vivienda y tenían problemáticas tanto cualitativas o cuantitativas, y ver un poco allí cómo eran estas cartografías territoriales de alguna manera y cómo esos datos se volcaban en el territorio. Ese punto de partida nos parece que siempre es interesante. O sea, más allá del instrumento, la metodología que podamos utilizar, lo importante era situar la problemática en el territorio, tener un punto de partida. El barrio, el sector, la ciudad, el entorno regional, ¿sí? En función de la perspectiva de análisis que tengamos, desde lo social, desde lo ambiental, desde lo político, pero situado. Ese como primer parámetro para hacer un primer punto de contacto con la realidad. El segundo, una de las temáticas que abordamos aquí en este espacio son las estrategias de acceso al suelo de los sectores populares, o sea, cómo las trayectorias de los sectores populares avanzan para lograr un lugar en la ciudad. Hay ciertos avances que tienen potencialidades, que podemos leer como potencialidades que se pueden aprovechar para que más cantidad de personas y sus familias y su contexto lleguen a la ciudad, y esas potencialidades pueden derivar en limitaciones y obstaculizaciones. Una de las temáticas que hoy está muy presente en la Argentina es la temática de las tomas de tierra, ¿no? Esa es una estrategia. Las tomas de tierra son una estrategia de búsqueda de acceso al suelo. Ya lo hemos charlado en alguna clase que es una búsqueda de mostrar la dificultad que existe de gran parte de la población para llegar al suelo, de un montón de limitantes que tienen las personas para llegar al suelo, y es también una manifestación de alerta, de alarma, de reclamo de no poder hacerlo, y la toma de tierra es un camino que en el mediano o largo plazo trae un montón de dificultades para las mismas personas que avanzan en esa línea. Sí, es un camino muy delicado, es un camino que en muchos de los casos termina, como estamos viendo en muchas de las imágenes que se están viendo hoy, de vulnerabilidad de los derechos de las personas, de un impacto muy negativo para niños, para niñas, para jóvenes, para ancianos, en tratar de lograr una visualización de la problemática, y el camino que queda después es un camino muy, muy dificultoso. También en el tema acceso al suelo y en el tema toma de tierras y en el tema de hábitat informal, hay trayectorias que han logrado caminos de algún nivel de solución. También hay que decirlo. Esto en algunos lugares, en algunos barrios
de las localidades de Córdoba han logrado, a partir de un proceso que parte de un hábitat informal, avanzar hacia la formalidad de ese hábitat. Bueno, es importante allí la lectura de todos estos elementos, la lectura de los recursos, de las relaciones, de la situación de contexto, a dónde se dan, con quiénes se dan, el nivel de pertenencia y de arraigo de las personas y las familias a un lugar en particular, que puede ser cualquiera de los enclaves de pobreza que se puedan dar, tanto en la instancia de toma de tierras o de villa de emergencia o de asentamiento precario, en cualquiera de las versiones. Ver allí también necesidades y capacidades, detectar allí no solo lo que le falta a quienes están buscando un lugar en la ciudad, sino también ver qué capacidades tienen en lo individual y en lo colectivo esas personas, esas familias para avanzar. Y cuáles son los canales que han utilizado, ya sea canales formales o informales, para avanzar en ese lugar, en buscar un lugar en la ciudad. Y bueno, y también allí ver cuáles son, a partir de esas trayectorias, los resultados de esa tenencia de suelo y esa tenencia de vivienda. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, sigo presentando entonces. Sí. ¿Pueden ir relacionando más o menos los que íbamos viendo con esto que está cerrando Javi? Sí, bien. Bien, estas lecturas de estrategias de acceso al suelo, digo, uno las puede materializar a partir de hacer un trabajo como en su momento con Carolina y un equipo. En una parte hicimos con la universidad, otra parte hicimos con la gente de vivienda de Cáritas, buscamos algunas metodologías y avanzamos en ciudades de nuestra región pensando estas cosas. Perdón, Javi, que te interrumpo. Muchos de ustedes, sobre todo quienes son de Belleville, usaron esto que está diciendo Javi, que fue un diagnóstico del déficit habitacional en los sectores más vulnerables de Belleville. Muchos de ustedes lo usaron como, por ahí no sabían que habíamos sido parte de ese equipo, pero sí para decir, bueno, las propuestas del gobierno local, hacia dónde llevó eso. Fue interesante también leerlos porque a nosotros nos gustó saber en qué quedó, digamos, el banco de tierras y demás que venían en... Esta idea de estructurarlo y de ponerle una ponderación fuerte a las estrategias de acceso al suelo, está también porque la experiencia que nosotros vivimos con el equipo que trabajó en esta temática de estrategias de acceso al suelo, es poner la lupa en cómo son los avances que tienen las personas en la búsqueda de un lugar en la ciudad. Mirar las trayectorias es un excelente camino para nosotros, porque no solo mira el conflicto, vamos a suponer un caso, la toma de tierra que se está dando hoy en algunos lugares de la Argentina. No solo toma el conflicto, sino que toma de dónde viene. Toma la trayectoria, cómo fue ese proceso, cuántas cosas fallaron para que eso suceda, cuántas cosas no se hicieron para que esa situación se manifieste. Eso es muy importante. Y creo que aquí se relaciona toda esta estructura de las estrategias con la estructura de si la cosa viene bajada desde nación, desde provincia, desde el municipio. ¿Qué aporten los niveles de gobierno hay para que las estrategias vayan en un camino o vayan en otro? Acá tiene mucho que ver lo que el gobierno local, lo que el gobierno provincial, lo que el gobierno nacional ha hecho en un periodo de tiempo. No es de un día para el otro, no es una cuestión de que está sucediendo porque ayer se hicieron las cosas mal, sino que hay un trayecto que hay que mirar, una situación como un relato histórico que hay que mirar para analizar esas estrategias y por qué fallaron y por qué hoy tenemos el problema, ¿sí? Ya sea en una toma de tierra o ya sea en la manifestación contundente de un hábitat informal, una villa de emergencia, una situación de enorme precariedad con un montón de personas en esa dificultad, ¿sí? Me parece que leer las trayectorias me parece que es un muy buen camino para entender la problemática.
La segunda vertiente es lo que hablamos en el derecho a la ciudad, que ya lo voy a retomar un poquito más adelante, Caro lo va a comentar también, de cómo el derecho a la ciudad puede ser un instrumento que aporta a la lectura del hábitat. Una tercera columna sobre las miradas del cuidado y perspectiva de género, tanto las estrategias de los sectores populares y su situación, el derecho a la ciudad y los instrumentos que se pueden aplicar para llevar la propuesta del derecho a la ciudad a una ciudad más justa, más integral, más propositiva en favor de las personas, del ambiente y de su contexto, y las miradas del cuidado y las perspectivas del género que Caro ponía como uno de los temas. Sí, sí, creo que podemos pasar a la otra diapo y volvemos. ¿Querés? Dale. Ahí un poco la intención era, bueno, poder cruzar estas otras tres, que ya ahí le agregué el derecho a la ciudad, bueno, el derecho a las mujeres a la ciudad y, bueno, las miradas del cuidado en perspectiva de género, con perspectiva de género. Esto que les decía Javi, ahí yo lo que les pongo como modo de recuerdo eran esos componentes, hacia dónde iba, que para mí una de las claves en esto de pensar y en esto que estaba diciendo Javi de qué tener en cuenta para mirar y cómo entender esos procesos de que no son de la noche a la mañana, también tiene que ver en las formas de las concepciones y en las formas de gestión que hoy tienen esos gobiernos nacionales, provinciales, nacionales, que hacen que esa detección de la demanda, esa forma de ver las necesidades, no sea lo necesariamente amplia como para poder realmente dar esas soluciones, porque así todo, cuando nosotros venimos hoy, y esto ya se viene trabajando desde hace varias décadas, a contarles la perspectiva de la gestión integral del hábitat y demás, siempre van a ser concepciones que son dinámicas, porque estamos en un contexto dinámico, partimos de que las ciudades son complejas, entonces todo el tiempo tenemos que ir tensionando a lo que nos referimos a integralidad, qué incluimos en la integralidad. Hace una década atrás, ya contemplar a la vivienda dentro del hábitat y sumarle todos los aspectos que nosotros habíamos visto, como tener los servicios cerca, los equipamientos, los espacios públicos, que haya habitabilidad, que haya acceso al suelo y demás, hoy no lo podemos ver si no pensamos en cómo los hombres y las mujeres, cómo las diversidades habitan eso. No es lo mismo hablar de un grupo o de un sector poblacional definiéndolos a todos adentro de, son grupos vulnerables, por ejemplo, que es ir por cada una de las particularidades, saber cuáles son esos espacios vividos y por lo menos diferenciar los usos con respecto a cómo usa el hombre la ciudad y cómo usa la mujer la ciudad, y ni que hablar las diversidades. Por eso un poco yo lo que les traía era, bueno, algunos de los puntos que me parecían interesantes del texto del Derecho de Mujeres de la Ciudad, de Ana Falú, que hace fuerte en esto de, bueno, volvamos a ver la vida cotidiana, que tiene que ver con las vidas cotidianas de las sexualidades, de los géneros, de las diversidades, que tiene que, bueno, entiendo que han entendido las diferencias entre uno y otro, si no ustedes me paran y vamos aclarando. La pluralidad en los tipos de familia ya no alcanza con saber quién es el jefe de hogar, porque, por ejemplo, si tenemos datos donde nos dice que el 80% de los hogares, las jefas son las mujeres, bueno, adentrémonos en esos datos a ver cuántos de esos hogares son monoparentales, ¿sí? Que ahí también habla de esto de la mujer del cuidado, de la mujer haciéndose cargo de las tareas cotidianas, pero a la vez de las tareas productivas que les permite un sobrevivir en esta realidad. Y confrontar la violencia doméstica y sobrepasar esto de la violencia es solo física y verbal, sino la violencia la construimos cuando hacemos políticas que invisibilizan. La violencia se sigue construyendo cuando no empezamos a ver hacia adentro qué está pasando con cada una de las realidades, cómo percibimos la seguridad, por ejemplo, en las calles, en los espacios públicos, en que los espacios no son habitados por todos,
ni por todas de la misma manera. Entonces, poder ir viendo estas significaciones simbólicas del lugar y del espacio son claves a la hora de pensar cómo ampliamos esta mirada de integralidad, cómo ampliamos esta mirada o esta perspectiva de ciudad y sus necesidades, ¿no? Ahí, Caro, sí. Permíteme un aporte en esa línea. Estas significaciones simbólicas del lugar y del espacio, me parece que son que se relacionan no solo con el derecho de las mujeres a la ciudad, sino con el derecho a la ciudad en general, en términos tal cual. amplios, ¿no? Es como que vamos metiéndonos un poquito más adentro de esta puerta de lo que es el derecho a la ciudad y hacia quiénes y quiénes son esos quiénes. Y vos sabés que ahí hay romper un poco la idea de que solo es viviendista, que solo es lo residencial, la definición del hábitat, sino que en realidad es lo residencial, más el espacio público, más los servicios, más el sistema productivo, la relación con el trabajo, el sistema reproductivo. O sea, es de un nivel de complejidad el habitar que si le haces una lectura amplia, empezás a encontrar variables que poco tienen que ver con los programas de vivienda que existen en términos generales, que año a año se replican desde los estamentos nacionales, provinciales, inclusive municipales, ¿no? Que son la moneda corriente y que por ahí hay que romperlos, desestructurarlos para volver a armarlos, ¿no? Por ahí es mucho más importante el aporte en términos de la calidad del espacio público o de algún servicio en particular, o agrandar una habitación o generar un cambio para que no haya un hacinamiento por cuarto y que no se generen todas estas definiciones que vos ponés ahí arriba de violencia doméstica, sexuales, etcétera, agregando una habitación, ¿no? En una casa. Sí, o más simple, Javi, dando un lugar de participación. Contar las experiencias, cómo las mujeres se hacen cargo de todo, las mujeres y las disidencias. Cuando yo hablo de mujeres, no hablo solamente de la mujer, sino en este colectivo que sufre la opresión del patriarcado, así como muy resumidamente. Pero sí es interesante como que lo veamos, que esto está, y no hacernos cargo de esto es invisibilizar también, y eso también son violencias, ¿sí? Entonces, volvemos en esto que estoy dentro del que es el derecho de las mujeres a la ciudad, esto de lo personal es político, que a muchos les parecerá una frase cliché, pero no, digamos, esto de cómo estaba pensada la ciudad, las estructuras de la ciudad, el urbanismo en su momento, que viene desde la revolución industrial, cuando se empiezan a urbanizar las ciudades y demás, cómo se configuran esos espacios en lo espacio público y en el espacio privado, y en los usos que se da de cada uno, que también tiene que ver con los derechos que se van reconociendo. Si uno va a siglos anteriores, la mujer no tenía posibilidad de salir a trabajar, entonces el espacio público era solamente vivenciado por los hombres. Entonces hoy seguimos construyendo y configurando las ciudades de esa misma manera, pero los que los usamos somos todos y todas. Entonces las mujeres nos sentimos inseguras. Si uno analiza el recorrido que una mujer hace, dejando, por ejemplo, hijos en la escuela, o yendo al pediatra, o haciendo todas las actividades, y analiza el recorrido del hombre, no tienen ni que ver, y el uso de la ciudad es completamente distinto. A ver, yo con esto quiero como adentrar en un poquito de hacia dónde van estas teorías, porque hay mucho para trabajar, hay mucho para leer, incluso el que le interese yo después le doy como más textos y más discusión, y está bueno para ir desnaturalizando cosas, ir en esta deconstrucción, que para mí no solo es en la militancia del feminismo, sino también es en transversalizarlo en lo profesional, en lo ciudadana y demás. Bueno, volviendo al tema, a mí lo que me interesa por ahí, para ir como que ustedes lo vean en una imagen, es ese esquema de círculos donde plantea, bueno, esta ciudad feminista, pensando en la multiescalaridad y la importancia que la pandemia nos mostró de eso. O sea, esto de los negocios cercanos, del espacio público cercano, la disponibilidad de... ¿Y qué pasa cuando no atendemos esos círculos de aproximación?
ahora la pandemia evidenció todas las fallas en ese sentido, pero en realidad se viene diciendo hace mucho, y eso también entra en esta idea que nosotros hablamos de la gestión integral del hábitat. De la misma manera, esto de poder equiparar a niveles más grandes también de la escala, todo lo que tenga que ver con la movilidad, con la vivienda, con la seguridad, con la participación, con los espacios públicos, y sobre todo pensar en esto de los accesos, pero además haciendo foco en esto de lo simbólico, los sentires. Para mí, por ejemplo, la seguridad es uno de los grandes ejemplos. Nosotros no vamos a sentirnos más seguras solamente porque llenen de luces LED una avenida, ¿sí? Necesitamos como avanzar hacia adentro, a qué pasa, cuáles son esos discursos, que si bien la iluminación también contribuye, no es la única forma y no es la única, no debería ser como el indicador de la política, ¿sí? Hacia ahí vamos, digamos, a que pensemos políticas más integrales con perspectiva de género también. Y bueno, ahí un poco como para sintetizarles, me comí la parte de esto de las ciudades cuidadoras. ¿A qué hacemos referencia con las ciudades cuidadoras? Que las mujeres, por un mandato social y pese a las grandes desconstrucciones que vamos teniendo y avanzando en esto, actualmente, y ahí les pongo el dato que seguramente lo leyeron en el texto, de un informe de la CEPAL en el que dice que las mujeres trabajamos por semana 22 horas más que los hombres. Y esas 22 horas son de trabajo no remunerado. ¿A qué refiere? Al trabajo doméstico. El trabajo doméstico no es solamente cocinar y la casa, es cuidar los chicos, es cuidar los sobrines, es pagar los impuestos, es hacer esa cantidad de tareas que si bien no están remuneradas, si no las reconocemos, eso también es trabajo. Y a nosotras nos genera toda una carga, y esto es una de las formas de evidenciarlo también. Sobre todo en esto volvemos a las significaciones simbólicas de los espacios, de los lugares, y cómo los podemos trabajar. Entonces, como para concluirles y no hacerlos tan largo, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, poner en el centro de la vida cotidiana estos espacios de cuidado. Los espacios de cuidado son la cercanía a los equipamientos, a los espacios públicos, a que esos cuidados también sean transversales entre los géneros, visibilizar las tareas que ocurren hacia adentro, o sea, esto de lo personal es político tiene que ver con que lo privado no es privado y nada más, también es político lo que sucede hacia adentro de la casa, también necesitamos evidenciarlo, por eso la conquista de los cuerpos y la conquista de los derechos hacia ese lado, aunque no me gusta hablar con la palabra conquista, pero para que me entiendan. Bueno, hacer de las tareas de cuidado colectivas, pensar en una ciudad de proximidad, que pensando en los temas que hemos visto en la cátedra, esto de las ciudades dispersas o las ciudades compactas, bueno, ¿qué pasa con esos espacios más cercanos a uno? Y en relación siempre a esto de la multiescalaridad. No podemos pensar en grandes políticas a nivel general si no trabajamos qué pasa en cada uno de esos focos vulnerables, ¿sí? Y esos focos con toda la complejidad y heterogeneidad, tanto de recursos, de capacidades y de necesidades que se presentan. ¿Sí? No les quiero marear tanto, pero también me interesaría si hay algún concepto de esto, de lo que han leído, de lo que han trabajado, que les haya quedado ahí como resonando, que quieran que desarrollemos un poquito más. Yo tengo uno, ¿puedo? Sí, sí, profe. Caro ponía ahí la temática de la proximidad, que yo creo que es un tema que inclusive en la primer clase, en la primer charla que tuvimos adentrándonos en el tema, empezamos a hablar de los patrones y estilos de vida, ¿no? Los patrones y estilos de vida que se dan en la ciudad, que son insustentables, por así decirlo. Y la temática de la proximidad no solo tiene que ver con estar cerca de las actividades, sino que las actividades vitales y principales de un territorio, para hablarlo en términos amplios, urbano y rural, para que tengamos las dos perspectivas o las dos propuestas que se entremezclan, esos espacios de proximidad hacen a la vida. Si vos tenés que traer alimento de 1000 kilómetros de distancia,
Y bueno, ahí hay una variable ambiental, de sustentabilidad, que hace que al no tener esa proximidad, tu vida es insoportable. La huella que tiene ese lugar. Entonces, digo, también esto que decía Caro se relaciona con esa cuestión ambiental de lo sustantivo que debería tener un lugar para vivir. En un momento de la charla de Fernando Murillo, él hablaba que hoy en términos de pandemia, los conceptos de la ciudad compacta, que fue muy promocionada por aquellos, por ahí con una mirada de Barcelona, de una mirada europea, se bajaba como la ciudad ideal, ¿no? La ciudad que compacta, porque en términos de eficiencia, una ciudad compacta y acerca, una ciudad que va hacia la proximidad es muy positiva. Y entonces allí hay una reflexión de parte nuestra, bueno, habrá que ver qué pedazo de la ciudad compactas, generar esa lógica, que está fenómeno, yo digo, como arquitecto, urbanizador, como persona que piensa la infraestructura, está fantástico tener la infraestructura concentrada, condensada, puesta en los lugares donde tiene que estar y que no sea dispersa. Ahora, también necesitas espacios de dispersión para actividades que a veces no se tienen en cuenta y que tienen que ver con el ambiente, con lo productivo, con lugares para la comida, para tener vínculo con la naturaleza, con un respeto por el sistema natural, que me parece que es la otra variable y hay que tener ahí un equilibrio. La compacidad de la ciudad es muy importante si dejas los lugares dispersos que necesitas para la vida. Ahí me parece que es un lindo diálogo para poner en nuestro debate. O sea, no solo la compacidad en términos de lo urbanístico, del cemento, de la construcción, sino la compacidad para hacer eficiente el uso de los recursos y que los servicios estén donde tengas que estar, pero además tener los niveles de dispersión necesaria para tener los espacios abiertos, la forestación, las cortinas forestales, las áreas productivas, en ese vínculo interesante de necesaria proximidad por un lado, pero también espacios que te permitan esos lados de la vida que no tienen que ver con la urbanidad. ¿Se entiende el concepto y por ahí la discusión que queremos poner en la mesa de la materia? Sí, por ahí también esto de que lo hayamos presentado en unidades separadas no implica que un tema no tenga nada que ver con el otro, ¿no? La idea es ir profundizando de esas grandes nociones que dimos en su momento en la unidad 1 del hábitat. Bueno, ¿qué más hay que mirar adentro de ese hábitat? Y esto que dice el Javi, la proximidad, es pensar esa proximidad, perdón mi perro, en la escala más cercana, ¿sí? Es pensar, ese hábitat en la escala cercana. Digamos, no por ser hábitat sí o sí tenemos que pensar en ciudad, sino cómo hacemos posible ese hábitat en el barrio, en el vecindario, si uno quiere pensar en la escala más ampliada. ¿Sí? También en ese sentido, y ahí abro el juego para que si alguien quiere hacer algún aporte en estas líneas que estamos poniendo, recapitulando de alguna manera o vinculando diferentes dimensiones en esta rueda del hábitat. Por ahí yo tomaba algunos de los aspectos en la charla de Fernando Murillo. Él tiró dos instrumentos no tradicionales, que como todo instrumento no tradicional, o no sé si llamarlo innovador, pero sí diría al menos no tradicional, no usado tradicionalmente por los gobiernos locales, puede traer al no conocerlo, al no tener tantos ejemplos de cómo ha sido puesto en escena, traer algunas dudas para aplicarlo en nuestras regiones. Él puso dos instrumentos. Uno, el fideicomiso para trabajar en la gestión de suelo urbano, con polígonos ampliados donde aparecían terrenos privados y terrenos públicos en una especie de polígono y se trabajaba en esa propuesta para darle mayor valor a un sector de la ciudad en particular, trabajar ahí con la participación de la población en la construcción de esa propuesta. ¿Qué es una propuesta? Interesante en la lógica de articular lo público y lo privado, de alta complejidad, pero que como instrumento innovador uno diría, bueno,
démosle lugar para escuchar la propuesta y ver si esto es factible en alguna localidad. Él había puesto el ejemplo de Luján, habrá que ver en qué otra localidad se puede llevar adelante, pero ese tipo de instrumentos puede ser una búsqueda en lo que es estos modelos de gestión de suelo urbano, entendiendo que el suelo urbano es uno de los principales problemas de acceso al suelo, a la vivienda y al hábitat, ¿no? En el primer escalón. Entonces, buscar ahí, con la enorme dificultad de trabajar instrumentos articulando público y privado, me parece que es interesante. Yo, digamos, le podemos dar, digamos, el pulgar para arriba para animarse. Después hay que ver cómo te sale, ¿no? Hay que ver si esa articulación, quién pone más, quién pone menos, quién pierde, quién gana. Bueno, es parte de las profundidades que tenemos que hacerle al análisis, porque el problema no está tanto en el instrumento, sino en cómo llevas adelante el instrumento, cómo lo aplicas, en qué contexto, con qué condiciones lleva adelante, por ejemplo, un fideicomiso. Y el otro instrumento que lanzaba Fernando Murillo era estos programas de inclusión sociourbana, PISU, que eran una búsqueda de armar un plan, digamos, es como una estructura de un plan donde se trabaja con la gente y hay distintas secuencias hasta que llegas a un pacto, que haces un pacto entre las organizaciones que están trabajando en un barrio, en un lugar determinado, y en ese se trabajan diferentes proyectos estratégicos a partir de lo que define esa propuesta participativa. Como tiene la clave participativa, los dos instrumentos, creo que me parece que ahí hay una apuesta positiva. Después, bueno, tenés el ida y vuelta para ver ese plan, cómo logra programas y proyectos concretos y cómo avanza en esa línea, pero bueno, creo que se pueden rescatar dentro de ese segmento de instrumentos que en algún momento lo vimos con Eduardo Rece, en los documentos de él. Bueno, son instrumentos que se suman a esa cartera de instrumentos que tratan de buscar equilibrar costos y beneficios a la hora de dar lugares en la ciudad, ¿no? Me parece que en ese sentido están buenos. Están buenos verlos, analizarlos, mirarlos en profundidad. Bien. ¿Alguna consulta, algo? ¿No? Bueno. Seguimos entonces, Javi. Bueno, dentro de este documentito, que son 4 placas, contamos un poco recién estuvimos avanzando, digamos, en la lógica de las estrategias, el derecho a la ciudad, de las miradas del cuidado y de los instrumentos, ampliando los que vimos en las primeras clases con inclusive algunos instrumentos de carácter innovador, como hacíamos mención recién, y en definitiva una placa síntesis incompleta, por supuesto, porque habría que por ahí darle una vueltita de tuerca, pero digo como algunas pautas que le charlamos la otra vez, a mediados del mes pasado, sobre pautas superadoras para algunos de los instrumentos. Bueno, trabajar en revertir esos procesos urbanos habitacionales negativos a partir de un marco, y bueno, tenemos los planes, los programas, los proyectos, esto que contaba Fernando también como una alternativa de estos programas de inclusión que pueden estar cargados ahí en el punto 1, en este. Luego, en el punto 2, flexibilizar, regular el precio y otorgar financiamiento. El tema de financiamiento es fundamental porque más allá de las buenas intenciones que puede tener un gobierno local, nacional, provincial o municipal, si no hay posibilidades de financiamiento, las definiciones para generar nuevos fraccionamientos, nuevos loteos, nuevas propuestas para los que más le cuesta, es muy difícil. El tercer aspecto es la idea de generar un stock de oportunidades, o sea, tratar de dar para los sectores que uno visualiza que tienen enormes dificultades por la cantidad de años y déficit de carácter estructural, dar en esos sectores un stock de oportunidades para que las personas que están en esos sectores puedan salir de esa situación y generar programas de mayor complejidad, como tercer punto. Un cuarto punto de pauta superadora, generar más información, esta idea de generar registros que te permitan tener
definida, cuál es tu demanda, cuál es tu situación actual en ese lugar y que a partir de ahí alentes caminos para avanzar en propuestas de solución. Una quinta pauta, minimizar los procesos irregulares. Y acá esto tiene que ver también con cambiar la situación de tenencia de suelo, cuando tenés áreas de terrenos informales, cómo lográs la regularización social de esos terrenos para que las personas tengan la tenencia de ese terreno. Y por último, como punto o pauta 6, promocionar aquellas capacidades y necesidades, no solo mirar, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces en las charlas, de no solo mirar qué le falta a la población que tiene esta situación de precariedad, sino también evaluar qué capacidades tienen para salir de la misma y que estas capacidades alienten hacia procesos, tanto individuales como colectivos, de autoconstrucción, autoproducción y autogestión, ¿no? En esta búsqueda de esa participación en serio, de esa participación comprometida en cambiar esa situación, y que hay muchos ejemplos, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, de propuestas de autoconstrucción, de autogestión del hábitat, que son muy positivos. Ahora, dentro de media hora, arranca una charla del CEBE, ¿no, Caro?, que tiene que ver con ese tema. Sí, Bueno, entre varias organizaciones están. Muy bueno. Yo lo anunciaba ayer ahí en el WhatsApp, que sí, es una charla de la producción social del hábitat, me parece que es una de las líneas. Con organizaciones territoriales. Sí, está muy bueno. Empalmamos después de esta charlita el que quiera quedarse, sí, o el que lo quiera ver por Facebook, o no sé si lo grabarán, claro. Pasaste el link, creo que es un Zoom, pero igual lo deben pasar por YouTube también. Que me parece que para profundizar la línea de la producción social del hábitat, ahí tienen como un material muy lindo, muy de actualidad, con 4 referentes que van a hablar del tema en un ratito, sí, con la gente del CEBE, que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que promociona esa charla que está más que buena. Y también sumar a los puntos extras que estabas hablando, Javi, con respecto a la participación, los miraba recién y pensaba, bueno, qué importante es la nivelación de saberes o el poder acceder al conocimiento y decir, bueno, ¿cuál es mi derecho? Porque también pasa esto. Entonces, nuestro rol como profesionales, el estar ahí como militantes, también es, bueno, saber cuáles son estos derechos, cuáles son los roles, en qué instancias podemos participar, si son audiencias públicas, aunque no funcionen bien, o si funcionan, depende de cada ciudad y cada contexto. Bueno, ir y participar, poder estar en esos canales también, los que están vigentes, y si no, poder gestionarlos o provocarlos de alguna manera nosotros. Eso que me surgía en reflexiones, ¿no? Y bueno, y lo otro que me surgía en reflexiones es cruzar la perspectiva de género entre todas estas cuestiones, ¿no? Esto de la transversalidad, de agregarlo a esta mirada de integralidad. Ahora los escuchamos a ustedes. A ver, vamos entonces ya para cerrar. En esta intención de tocar distintas aristas de la temática de hábitat y en este intento que hemos hecho durante este cuatrimestre de abordar el tema y de que cada uno de ustedes, en función de su formación profesional y su perspectiva acerca del tema en general, que es un tema que nos atraviesa a todos, que nos puedan hacer algún aporte, aunque sea breve, conciso, de la temática. Sí, o por ahí si ya quieren tirar algún tema de trabajo final, así como para, no digo profundizar en todos, así también hacemos una clase bien amena, pero ir contando algo que se les haya ocurrido. Mientras piensan, les cuento que estuve pensando yo en las fechas que tenemos para adelante, y estaría bueno que los que quedan con algunos foros y trabajos pendientes de completar, lo completen hasta el 17, ¿sí? Sería el último martes en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pasar sus regularidades el 20. Pero bueno, les escuchamos.
O todos se fueron a dormir, Ponemos música de fondo para porque si no, los dejamos mudos, no sé qué pasa. ¿sabes que una vez estábamos en una charla con la gente, estamos en Bariloche, en el Congreso de Desarrollo, y el amigo Costamaña de la Universidad de Rafaela tiró así como una pregunta al aire, ¿viste? Después que terminó una charla muy buena que dio, silencio, ¿viste? Nadie decía nada. Y entonces él dice, respeto el silencio. El silencio es un momento también para que la cabeza te haga tucu y te labure. Así que a veces hay que respetar el silencio para que uno vaya como procesando toda la info que le va quedando entre lo que alguien dice y lo que uno tiene en la cabeza. Sí, yo no quiero que se me duerman entre tantos silencios. Yo sigo acá. Muy bien, muy bien. Sigo firme. Aún no tengo muy decidido como un tema a elaborar. Sí me parece que esta discusión entre ciudades compactas y ciudades amplias o lejanas, me parece como que esta lógica de pensar. Sí. Claro, como pensar los binomios de accesibilidad es algo que me interesa. Y me interesa sobre todo para pensarlo en términos de circuitos, capaz. Bien. Pero todavía no lo tengo muy trabajado, porque también a la vez pienso que me gustaría algo que me aporta el proceso de TFG mío, desde las problemáticas de la cultura, pero sigo viendo ahí como una cuestión de cómo mechar la cuestión del trabajo cultural como parte del derecho a la ciudad también, o el problema del hábitat. Bueno, pues ir también por lo simbólico, Manu, ¿no? Como a través de las expresiones culturales se hacen efectivas estas luchas o se evidencian qué es lo que está pasando detrás. Digo, para mí si hay algo que lo cultural tiene o las organizaciones es como ese sostén a las luchas y a los apoyos y decir, bueno, por ahí no sé si me ocurre, ¿no? Sí. También lo pensaba en términos de otra cuestión que se me venía a la cabeza, era la acaparación de oportunidades, como un problema que me parece sumamente central. Los procesos que hacen que el rango de posibilidades de toma de decisiones en los mercados básicos se achiquen o se restrinjan en términos cuantitativos y cualitativos para ciertas poblaciones. Y eso a mí me parecía como interesante para poner en discusión en torno a la cuestión del acceso a la tierra. Lo pensé, por ejemplo, en el tema de la toma de Guernica, lo pensé en términos de las quemas y los incendios de la última temporada, pero eso, todavía no logro como hacer trabajar la idea. Bien. Ahí en la temática toma de tierras hay un artículo de Eduardo Rece y Catenacci Andrea, que creo que es la pareja o la esposa de Eduardo. Ellos dos escriben, ellos dos escriben un documento que habla de las tomas de tierra hace un par de años, que es cortito, que tiene algunas imágenes, que yo no sé, Caro, no sé si no lo subimos o no lo dimos. Sí, me parece que está como complementaria. Que habla sobre las tomas de tierra y de alguna manera por qué pasan o de dónde vienen las tomas, de cuál es la situación, de qué es lo que por ahí no se hizo, qué instrumentos no se aplicaron y el estado de situación de las personas y familias que van en el camino de la toma, ¿no? Como una estrategia. Yo contarles ese trabajo. Dos cosas con lo que a mí me surge con respecto a las tomas, por ejemplo. Primero, una cuestión que los invito o sea, son cosas que yo las voy problematizando, pero obviamente no las tengo definidas ni discutidas del todo, pero ¿por qué el foco siempre está puesto en la toma de quiénes? De los grupos con vulneraciones o de los pobres, digamos. Pero ¿qué pasa con las tomas de los de grande poder, de los que tienen otras? Digamos, también a mí me interesa como indagar en por qué uno repercute más que el otro, o por qué, en esto que vos decías de los privilegios. Y para mí, ¿qué hay ahí? Hay un nivel de información mayor, ¿sí? Hay otra jerarquía, hay otro trabajo, hay otro lobby, hay otros intereses,
Y me parece que por ahí ese es uno de los grandes puntos de inflexiones que se dan. A mí me ha pasado que en la militancia, participando, me he encontrado con tomas, o sea, y me pasaba esto de decir, yo entiendo la necesidad, pero también como profesional veo que es un lugar donde sea lo que sea que vayan a construir ahí, no va a ser un lugar que les otorgue o que les dé o facilite una vivienda adecuada o digna, ¿no? ¿Por qué? Porque está en basurales, porque hay zonas de inundabilidad cerca. Y bueno, poder explicar por qué en este sector no, y por qué podemos pensar en proyectos de que tal sector sí, ir incorporando todas estas otras variables a la hora de pensar programas o planes o propuestas, incluso por parte de las organizaciones, a los gobiernos, por parte de la gente misma, digamos, del colectivo mismo a los municipios. ¿Por qué a los municipios? Porque son los que tienen las capacidades de normar, no porque se me haya ocurrido el municipio. Pero digo, qué importante que es el saber de los derechos, el saber de a dónde sí y a dónde no, a la hora de poder hacer uso de estas estrategias como la toma, ¿sí? No sé si se entiende por ahí todas mis vueltas en la cabeza. Sí, sí. De hecho, hay como hay una frase que es muy clásica en la cátedra sigo diciendo cátedra, perdona a la que me aclaró, yo sé que está mal, de problemas argentinos, de problemáticas argentinas, que la da Gileta, que es la facilidad que tenemos para hacer análisis o estudios de caso de poblaciones vulneradas y las dificultades estratégicas y metodológicas que tenemos para hacer estudios de clases altas o de personas que han tenido posibilidades de acaparamiento mejores, por usar los términos que estábamos usando hasta ahora. Y creo que es un problema metodológico sumamente interesante y que realmente es difícil pensar cómo empezar a ingresar ahí, conseguir datos o conseguir discusiones que no se queden en lo ensayístico, ¿no? Porque si quisiéramos discutir los procesos por los cuales se generan barrios privados en Villa María, ¿cómo yo accedo a la discusión con esos ingenieros civiles o con esos arquitectos para llegar a concluir si hubo o no procesos de acaparamiento, si esos procesos de acaparamiento fueron justos o no? Que son discusiones que me parecen sumamente relevantes y que son, o sea, además un problema social concreto, sumamente concreto, y que me cuesta mucho pensar cómo se accede a esas discusiones. Sí, tal cual. Por eso para mí es importante también que nuestro rol sea transversalizar conocimientos, ¿no? Poder ir y que esto que sabemos y que tuvimos la oportunidad de estar en la universidad pública y todo lo que, bueno, vamos discutiéndonos, también baje a eso hacia los sectores más vulnerables en todo lo que involucra. Pero por sobre todo para que no se sigan vulnerando derechos, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Chicas? ¿Chiques? Yo pensaba, me gustaría tratar un poco lo que fue los incendios de las sierras de Córdoba y el interés inmobiliario que hay en el loteo sobre eso, es lo que se me ocurrió en el mismo horario de clase, pero aún no sé qué perspectiva de hábitat o desarrollo territorial lo voy a hacer, desde qué lugar me quiero parar, pero me parecería interesante trabajar con esa parte. Bien, ahí Javi, algo de los instrumentos se puede usar también, y bueno, desde las normativas, esto, se me viene la propuesta de ley para que esos loteos no se vendan, cómo a través de una normativa podemos ir frenando esos procesos. Que regula un poco los tiempos desde aquellos sectores que se han quemado, que no pueden hacer intervenciones de carácter urbanístico, que parece que por ahí puede ser interesante. Tendrías que ver algo de la normativa a nivel nacional vinculado a leyes o alguna cosita mínima, pero por lo menos para adentrarte un poquito en el tema, ¿no? Sí, o para contextualizar un poco qué es lo que ya se está haciendo al menos, qué solución se le está encontrando. Claro.
Sí. Y en esto que te dice Javi Pili, de ver cuáles son las competencias, tanto a nivel municipal y a nivel provincial, de qué es lo que se puede hacer sobre la gestión de ese suelo. ¿Sí? Bien, perfecto. Como para que si vos pensás en propuestas o sean realmente, se puedan llevar a cabo, se puedan como elevar hacia algún lado interesante. Y mirar ahí un poquito las zonas protegidas, ¿no? Hay muchos municipios. Yo una vez tuve una linda charla de desarrollo con la gente de Vida General Belgrano y cómo ellos trabajan la ciudad y el entorno de la ciudad y cómo las normativas a nivel provincial afectan en su territorio y cómo la relación entre los municipios por ahí no está tan aceitada, ¿no? Cuando hay un problema ambiental, las jurisdicciones, el ambiente no las mira, no relaciona dónde termina una localidad y empieza la otra. Entonces también ahí es interesante ver la mirada que pueden tener cada localidad con alguna normativa, inclusive de carácter municipal, con alguna ordenanza o alguna definición, y que esa les ayuda a definir alguna regla de juego en su radio o en su ejido urbano, ¿no? O en su ejido donde tiene determinaciones. Bien, y también como que pensó capaz focalizarme en alguna zona de los incendios, pues la verdad es que es súper abarcativo. Yo, por ejemplo, soy de Villa Allende y de zona de Sierras Chicas, entonces capaz pensaba tirarme por ese lado. El Pan de Azúcar, Villa Allende tiene una reserva hídrica natural que está sobre el Pan de Azúcar, y se quemó y nadie estuvo cuidando nada, pero porque la misma población capaz ni sabe que existe ese espacio público para utilizar y recrearse, digamos. Entonces también pensaba acotarme un poco territorialmente para poder hacerlo un poco más local, si se quiere, o por jurisdicción. Sí, tenés el corredor de Sierras Chicas que tiene una fuerte impronta de organizaciones también laburándolo, que está muy bueno, y que viene sobre todo ese laburo desde las inundaciones, que creo que fue 2014. 2015. 2015, bueno, desde ahí como que hubo un fuerte trabajo ahí, y está bueno las producciones que tienen. Yo estoy dirigiendo una tesis de una chica de Mendiolaza que está trabajando ese tema, y está muy bueno realmente la producción de las organizaciones comprometidas en lo ambiental y territorial, digamos, no es que es solamente ambiente, ¿sí? Y además también allá no es como acá que salís de Villa María, haces un par de kilómetros, llegas a otro lado. Allá cruzamos una calle y pasaste Villa Allende a Mendiolaza, y lo mismo de Mendiolaza a Unquillo. Entonces es como que también empezar a conglomerarnos y unirnos un poco y amigarse entre municipios, pero la verdad es que estamos muy próximos y es una muy linda región. Sí. Doy fe de eso. Yo soy nacida y criada en Argüello, Pili, para que sepas. Ah, mirá. Ahí nomás. Mucha gente de la sierra de Villa María me he encontrado. Sí. Bueno, acá también hay otros, Juan, y dice, bueno, era un comentario con respecto a lo de esto de los privilegios y más, y Meli dice que a ella le interesaría abordar, no sé, Meli, si querés contarlo por acá, o estás sin micro. Ahí estamos. ¿Ahí se escucha? Sí, mortal. Bien. No, en realidad creo que bueno, retomando un poco el trayecto y las herramientas a las que pude acceder en la materia, me interesaría poder profundizar, más allá de que las tomas de tierra son cuestiones que personalmente me movilizan mucho y creo que hay muchísimo potencial. También me interesaría abordar un poco la realidad de las mujeres en la ruralidad, cuando hablábamos esto de los territorios un poco más compactos, los territorios un poco más descentralizados. Me parece que hay un montón de cuestiones para poder relevar y comprender también cuando hablamos de un acceso, en el trabajo de imaginar la ciudad, como que profundicé y pude hacer algunas relaciones con algunas vivencias y contactos que he tenido con mujeres de cómo esta cuestión patriarcal termina haciendo pie en el acceso a una vivienda, en el acceso al trabajo, en el acceso a la salud, cómo las violencias son transversales en todos esos aspectos, y creo que me interesaría poder escribir un poco relacionado a la ruralidad, a las mujeres y el acceso a un hábitat digno. Muy bueno. Sí, Ahí, un poco leí por arriba. Aprovechá en tu trabajo final la impronta que le pusiste al último trabajo. Sí.
con imágenes, con frases. Me parece que ahí tenés un plus para que el trabajo final aparezca. En realidad yo tomaría de insumo ese que entregaste, perdón, y seguiría ahí desarrollándolo, pero está muy bueno. Y bueno, avisa también si tenés alguna duda, si necesitas bibliografía o algo en recomendación, por mail o mensajito. Igual esto es para todos, ¿no? Si hay alguien que tenga dudas en bibliografía o demás, nos avisa, nos pide, ¿no? Bueno, creo que lo que podemos hacer, si no hay otros mensajes, estoy viendo que no hay más, llegamos hasta aquí con la propuesta de hoy. Queda abierto para que quede de alguna manera en el tintero un poco la idea y nos reencontramos el martes que viene, ya con una lógica de que nos cuenten un poquito en qué líneas podrían avanzar para ese trabajo final. Hoy va a quedar ya cargado en el campus los dos espacios, el espacio para ir trabajando la propuesta preliminar de la monografía, el espacio después para trabajar la monografía final y lo que sería la entrega final. Va a estar la pequeña guía que le mostrábamos recién de cómo sería la estructura de esa monografía. Y va a estar la grabación de la charla de hoy y las 4 plaquitas del PowerPoint. Ese material queda todo cargado hoy, así lo pueden visualizar, inclusive aquellos que no pudieron venir y que van a escuchar este audiovisual. Nos faltaría un poco más de cámara, somos medio... Salen medio chotos las grabaciones, pero bueno. Un fondo más lindo. Sí. Pero bueno, no importa. Bueno, también usar este espacio de... por ahí saludarlos a quienes no los veremos, porque como les decíamos, las clases de consulta no son obligatorias para que estén todos. Sí es interesante que puedan aprovechar el tiempo, que puedan dedicarle y que nos hagan llegar el insumo, que además aprovechen que tenemos estas clases de consulta para proponernos temas, para discutirlo más en profundidad y ver. Pero bueno, más que nada lo que yo quería es agradecerles, la verdad, por todas las evoluciones, por todo lo que han demostrado a lo largo de estos meses, que sumado la complejidad de la virtualidad y sumado, bueno, a todo este año tan raro, me parece que han estado muy comprometidos, la participación ha sido muy buena. Generalmente los foros no se prenden tanto y me parece que este año a nosotros nos ha gustado mucho cómo hemos funcionado. Particularmente, o sea, personalmente me ha gustado mucho leerles. Y nada, eso, cuentan conmigo y con nosotros a nivel espacio curricular, pero bueno, todo lo que necesiten, bueno, ya saben, tienen mis mails, mis contactos y demás. Eso, agradecerles. Me sumo a lo que dice Caro. Ha sido un muy lindo grupo, la verdad que se ha trabajado muy, muy bien. Nos quedan todavía casi 3 semanas por delante para poder cerrar lo mejor que cada uno pueda en función de los tiempos, la asignatura. Nos da aliento también para promocionar la licenciatura, la materia esta, para que quede en la licenciatura como una materia permanente, que no sea optativa, sino que sea permanente, pero con este juego de que haya estudiantes de distintas carreras, que también nos gusta, así que va a ser una propuesta de ese tipo, tratar de que se inserte como obligatoria la materia en desarrollo, pero que tenga la chance de ser cursada por otros estudiantes que nos parece que está fantástico eso, nos enriquece a todos y ha sido muy, muy positivo este año, más allá de las dificultades. Se ha visto también el esfuerzo de parte de ustedes, así que de parte nuestra, agradecidos. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Agradecerles también a ustedes por el acompañamiento, por las clases presenciales, como decía un compañero antes, por grabar, por lo lindo de las actividades, por siempre buscar que demos nuestra opinión y muy lindo todo. Gracias a ustedes también. Gracias.
Bueno, y a ponerse los que falta alguna actividad por en estos días, nos hablan, nos escriben, cualquier cosa que surja. Bueno, y seguiremos acá. Perfecto, nos estamos viendo. Bueno. Gracias, entonces, nos vamos. Adiós, adiós. Chau, chau.